Saludos, buenas. Vamos a comenzar con los 14 resúmenes de fundamento del computador. Digamos que está aquí presente su humilde servidor. Vamos a comenzar con introducción al hardware de los equipos personales. Digamos que eh, en este primer resumen vamos a conocer lo que es la importancia de seguridad eléctrica y la manipulación adecuada de los componentes sensibles, o sea, para evitar descargas eléctricas, conocido como SD, y así también, o sea, conocer los diferentes componentes internos, dígase, de la interfaz del software como del hardware, o sea, de los componentes, dígase como la CPU, la RAM, la placa madre, entre el gabinete, que es el esqueleto, eh, entre otros. También vamos a hablar sobre la prevención de incendios, es para evitar que componentes sensibles o dígase también una mala conexión entre el cable SATA y la placa madre, o sea, haga un cortocircuito. Para eso siempre es recomendable descargar lo que es la, la PC. ¿Cómo se descarga? Después que tú desconectes ya la fuente de alimentación, tú le das al botón de encendido, lo dejas varios segundos para que se descargue completamente antes de destapar lo que es, eh, dígase, la carcasa de la computadora. Como dije anteriormente, la descarga electrostática puede suceder cuando no tomamos medidas adecuadas. ¿Para qué? Para prevenir esos tipos de accidentes, o sea, como un descuido. ¿En qué sentido? Colocar el procesador, o sea, después que ya tú lo sacas de la placa madre, lo pones en una superficie metálica, puede contraer lo que es eh, una descarga electrostática que no se siente en el ser humano, pero puede, o sea, sentirlo gravemente la CPU. Para eso siempre es recomendable hacer lo que dije anteriormente, para evitar ese tipo de accidentes. Y también otro punto a tomar en cuenta, que siempre es bueno y recomendable tener una área de trabajo limpia, dígase una mesa de madera, eh, tener como lo que trae como una alfombrilla que es como de plástico, o sea que eso también evita que haya fricción, eh, entre otras cosas. Eh, También existe diferentes formas de, digamos, dígase, el cuerpo de una computadora, de una PC. Existen tres tipos, que la torre es donde eh, utilizan mayormente espacio más o menos un poquito más amplio para poder expandir lo que es la capacidad de los componentes, dígase, del hardware. La compacta se utiliza mayormente en las empresas por su estructura, su ergonomía. Eh, no se puede expandir porque es muy reducido su tamaño. Y todo en uno es lo que se conoce como eh, que están todo integrados, pero en la pantalla. O sea, dígase en los lados laterales, por el lado se encuentra todo en uno. O sea, dígase puerto USB, HDMI, eh, puerto GBA, entre otros. Eso es para darle todo en uno en un usuario. Como dije anteriormente, se encuentra en la Mac y en otras marcas no tan reconocidas, pero eso es lo que tengo entendido y pude indagar mediante esta asignatura. Y seguimos, fuente de alimentación y componentes internos. Tenemos lo que es el cable SATA, el AT, que es una tecnología antigua y quedó obsoleta. El ATX es la versión más o menos actualizada que sustituyó el AT. Tenemos ATX de 12 voltios
que es una fuente de alimentación más común y más estándar. Inclusive hay otra versión que es el ETPS de 12 voltios, que es dedicado, mayormente se utiliza para computadoras gaming o servidores por su más ergonomía y durabilidad para soportar diferentes temperaturas. Componentes internos, tenemos lo que es, como te dije anteriormente, la CPU, que, o sea, tiene un zócalo. Ahí en ese zócalo va arriba un ventilador que se conoce como refrigerador, que abajo lleva una pasta térmica para que no entre en contacto con el procesador. Eh, digamos que las dos cosas que mencioné anteriormente va conectado también con la placa base, que ahí están las diferentes herraduras como el PCI Express. También existe eh, expansión de la memoria RAM, periférico de entrada y salida, dígase como de micrófono, teclado, eh, expansión para tarjetas, dígase de red, tarjeta gráfica, entre otros. Entonces, también existe lo que es el puente norte y el puente sur. El puente norte es lo que le da la retroalimentación o sea, de corriente eh, continua a un bajo voltio al procesador, placa, o sea, los procesadores, tarjeta de video y la CPU. Ya el puente sur es lo que le da electricidad a los circuitos, dígase transitores, entre otros componentes que son pequeños, reducidos, pero que está aparte de los verdaderos componentes que le dan vida y funcionalidad a lo que es pensar de manera lógica en la computadora. Y también, obviamente, la calidad del video. Tipo de almacenamiento, el disco duro, o sea, tiene una larga durabilidad. Su capacidad de memoria es de 250 GB hasta 2 TB. Pendrive, que es mejor conocido como USB, tiene su capacidad de almacenamiento entre de 2 GB hasta 512 GB. Es muy útil para transportar porque es muy ligero y permite al usuario conectarse en cualquier dispositivo mediante una entrada USB. El CD eh, viene siendo algo obsoleto porque ya pasó a segundo plano ya cuando entró el DVD, por así decirlo. Digamos que su ergonomía consiste en 700 megabytes de almacenamiento. Los CD también quedaron obsoletos. Era una forma en aquel tiempo de quemar el CD. Su almacenamiento consistía en 4.3 gigabytes. eh, Quedó obsoleto ya con lo que es la nube y no la computación acuática, porque todavía está en modo de desarrollo. Pero, o sea, quedó obsoleto ya con la eh, virtualización y entre otras cosas. También la tarjeta CD quedó obsoleta por el simple hecho de que la computación en la nube. Su almacenamiento está entre 2 GB, entre 32 GB. Interfaz PATA y SATA en la placa base. Interfaz PATA y SATA en la placa base. Digamos que el SATA viene siendo eh, la parte donde va conectado con la placa madre para que pueda reconocer, dígase, el CCD como el HD, o sea, el disco duro como
la unidad de estado sólido, eh, o sea, sus cantidades de datos consiste entre el SATA categoría uno entre 150 megabytes por segundo. El SATA 2 consiste entre 250 megabytes por segundo y el SATA 3, o sea, disculpa, el SATA 2, ahora me recordé, es a 300 y el SATA 3 es 600. Ese es el más común eh, que se utiliza en la actualidad, o sea, y más avanzado. Entonces, el PATA, mejor conocido como el IDE, es la sustitución del SATA, pero, o sea, al no tener tanta, tanto rendimiento en el manejamiento de los datos, se dígase para su transportación entre la CPU y la RAM, o sea, su poca ergonomía, el SATA se conoce como el más estándar y más utilizado a nivel mundial. Conclusión, podemos concluir en este capítulo la importancia de los componentes, la prevención para evitar cargas electrostáticas, eh, un buen mantenimiento y prevención de esto o sea, mala práctica, ya cuando vas a hacer un mantenimiento previo o vas a desarmar o transportar eh, una PC. Y también podemos ver los diferentes componentes y en cierto punto ver cómo la memoria RAM es el dispositivo que permite, eh, o sea, un procesamiento más rápido. Es el intermediario entre el procesador y el almacenamiento de disco duro o unidad de estado sólido. Eh, Dígase que la CPU es el cerebro, es la parte central donde podemos ver, donde procesa o sea, diferentes datos en tiempo real para poder administrarlo a la tarjeta de video. Pero la tarjeta de video tiene diferentes funciones aparte que también procesa datos, pero ya o sea, procesa lo que es la proyección en la pantalla mediante el SD o LED. O sea, es como ella hace pequeño cálculo más complejo que la CPU, pero lo ayuda de manera ergonómica, de manera conjunta. Y también eh, existe lo que es la placa madre, que es lo que permite que todos esos circuitos, todos esos componentes estén pegados a la placa eh, madre. En conclusión, podemos ver diferentes aspectos claves que dije anteriormente. Para mí eso es un placer y hasta luego.